perdón, me estoy olvidando grabar. Debíamos haber restado esa tensión de la fuente menos la tensión del nodo dividida por la impedancia, ¿sí? Y así nos salía un resultado. Nos salía 62,53 amperios con un fasor de 33 negativo con 22,3. Por si acaso no se tienen que olvidar de sus signos, ¿ya? Por ejemplo, este signo negativo de acá es el signo de mi resta, ¿ya? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Tienen que analizar bien eso, según sus cálculos. Este de acá, por ejemplo, es este negativo que nos daba que lamentablemente aquí no lo he puesto, por favor pónganlo. Esos signos que nos indican, ¿sí? No están mal posicionados. Si ustedes se fijan, después de resolver por el método de mallas, a ver, aquí voy a usar otro color, nosotros hemos obtenido la parte numérica de nuestros números de corriente similares, ¿verdad? Si se fijan, 62,5, 62,49 en I1. En I2 60,46 y aquí I2 60,49. Esas pequeñas variaciones son aceptables. ¿Por qué son aceptables? ¿Se acuerdan que nosotros hemos realizado un montón de cálculos a este lado donde hemos ido redondeando? Esos redondeos nos llevan a estas pequeñas variaciones. Entonces, como les decía, no hay problema en su examen, ¿ya? Sin embargo, si ustedes se fijan a detalle, aquí en la parte angular, ¿sí? Nosotros tenemos otro ángulo, ¿sí? Aquí tenemos el 148. Y a este lado, si ustedes se fijan, yo tenía un 33 negativo, ¿ya? Esto lo vamos a tomar de diversas maneras. No sé si ustedes se ubican lo que son ángulos complementarios, chicos. Sí, estoy segura que sí. Estos signos, ¿se acuerdan? Este signo de acá, este signo de acá, hace que mi ángulo varíe, ¿ya? En ángulos complementarios, aquí se los voy a dibujar, nosotros decimos que pues vamos a ir a completar en los números complejos, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice que tengo 60, ¿no? De valor real, pero aquí tengo un ángulo 148. Esta vez me voy a basar más en el ángulo, ¿ya? 148, supongo que lo puedo redondear a 150 y eso estará por acá, ¿sí? Recuerden también, de manera general les voy a decir, que el ángulo desde aquí hasta esta parte de acá, ¿cuánto tiene? 180 grados, ¿no ven? Azul. Pero el ángulo que está ocupando ahorita esta corriente ya son 148. Si yo lo redondeo, digo que son 150, ¿ok? El valor es el mismo, por lo tanto, esa era la magnitud de mi vector, ¿verdad? Pero la posición, si se fijan, de este otro vector, básicamente, a ver, lo voy a hacer con este rosadito, ¿sí? Dice que es 33. Si yo redondeo al inferior cercano, así por aproximaciones estamos haciendo, ¿no? Estamos redondeando al mayor, este al menor. Nos faltaría un ángulo de 30 grados que estaría situado en esta parte, ¿ya? Entonces, les pido que no se alarmen con esto de los ángulos, porque en realidad quien me va a corregir este ángulo va a ser este signo, ¿sí? Al yo darle negativo al número en la calculadora o volverlo al número conjugado, porque si se fijan ahorita esos negativos están haciendo que hagamos un conjugado, o básicamente si quieren hacerlo con una fórmula matemática, podrían decir que ese número o ese ángulo primo, por así decirlo, va a ser igual al mismo ángulo, pero le van a restar 180. O sea, se está midiendo desde el otro lado de la recta, ¿ok? Y es por eso que cuando ustedes vayan a corregir haciendo esta suma,
Aquí está, este negativo y este negativo influye doblemente, positivo se resta y nos sale 147, que es aproximadamente estos 148 que les salía, ¿verdad? Que yo he redondeado a 150 directamente. No sé si se ha entendido, entonces no tengan miedo por esa parte, ¿sí? Seguramente ustedes han visto. Nosotros hemos tenido, como les decía, un pequeño error en este cálculo. Por favor, corríjanlo. Hoy día les voy a pasar este PDF, ¿ya? Y en sus tareas, de la misma manera ha debido sucederles que tal vez hayan obtenido dos tablas de cálculos, ¿no? Porque justo por esas pequeñas variaciones que les ha presentado acá, ¿ya? Seguramente algunos no han considerado estos símbolos. Estos signos negativos, recuerden que solo nos indican que la corriente está yendo en sentido contrario al que yo había predefinido o determinado. A ver, ¿cómo he predeterminado yo acá? Por ejemplo, I1, yo he asumido estos valores primarios, yo estoy asumiendo, ¿no? Que está yendo en ese sentido. Pero la corriente, chicos, es caprichosa, no va a ir por donde yo quiero que vaya, ¿verdad? La corriente va a ir por donde tiene que ir y por donde quiere ir. Por lo tanto, cuando ustedes han visto, el I2 estaba al otro lado, ¿no? Nuestro I1 estaba así, nuestro I2 habíamos predefinido a este lado. Pero este signo, básicamente, ¿sí? Este signo de acá, nos dice que en realidad no está yendo a ese lado. Y cuando yo corrija, voy a ver que está yendo realmente al lado contrario. Es por eso que solo influye, ese signo va a influir en el ángulo, ¿sí? Así como en este otro caso también. Por favor, revísenlo. Entonces, si han tenido alguna pequeña variación en sus tareas, en la resolución, no se preocupen, ¿no? Es justamente como les decía, por esta cantidad de números que redondeamos, por que lo llevamos al inmediato superior. A veces prefiero yo no redondear por esa parte, ¿ok? Y los ángulos, no se olviden de este signo. Están viendo que este signo hace cambiar mucho la parte de acá, ¿ok? Creo que ha quedado claro esa parte, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna pequeña duda tal vez? Les pediría que si tienen alguna duda me avisen. Sí, ya creo que ha quedado claro. Perfecto, chicos. Entonces, el tema que hoy día nos corresponde en realidad avanzar es un tema bien sencillo y bien bonito, ¿ya? Habla de lo que es factor de potencia. Y nosotros ya habíamos visto un poquito de lo que es factor de potencia en el módulo o potencia, básicamente en nuestro módulo de circuitos eléctricos 1, ¿sí? Les voy a dejar de compartir. Espero que tengan, chicos, calculadora a mano, porque van a necesitar esta vez. ¿Por qué no me aparece la pantalla? Denme un segundito. No me está apareciendo esta opción de compartirles. Qué extraño. A ver. No puede ser. Si está abierto el documento, deberíamos poder compartir pantalla. Ya les voy a compartir mi pantalla completa. ¿Ya? ¿Se puede ver bien, chicos? Por favor, avísenme si pueden ver, porque no me deja compartir solo la ventana. Entonces les estoy compartiendo mi pantalla completa. Ya sí se ve, dice gracias. Ya. Entonces, cuando hablamos, chicos, del factor de potencia, hacemos referencia, ¿se acuerdan? A lo que hablábamos, al vaso de cerveza, ¿sí? Para eso tenemos este pequeño meme. Ustedes en instalaciones domiciliarias han hablado del factor de potencia como una relación matemática existente, ¿no? Entre la potencia activa, ¿sí? O potencia real, que llegaría a ser esta parte líquida de mi vaso de cerveza, y la potencia aparente. La potencia aparente, ¿sí? Incluye la espuma más que hay en el vaso.
¿sí? Es energía de alguna manera desaprovechada. Pero en corriente alterna, esta energía no se desaprovecha del todo, ¿ok? Recuerden que los elementos de corriente continua van a consumir solamente la potencia real, ¿ya? Perfecto. Entonces creo que hasta aquí todo está claro, ¿sí? Pero ¿por qué nosotros decimos que ese factor de potencia es igual al coseno de phi? ¿Dónde está la relación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Este vaso de cerveza o el triángulo de potencias nosotros vamos a poder representar también de manera fasorial en nuestro sistema cartesiano. ¿Cómo? Ahorita les voy a indicar, aquí está. Dice que S es la potencia aparente. Primero veremos qué está sucediendo acá. Yo tengo la potencia activa. Esta potencia activa era la que yo usaba para mis elementos de corriente continua. Yo les decía que las inductancias y las capacitancias van a consumir potencia de tipo reactiva, o sea, esta Q, que va a tener unidades de volt-ampere, ¿ok? Y si ustedes hacen por la fórmula de Pitágoras del triángulo, van a ver que S al cuadrado era igual a lo que era Q al cuadrado más P al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, matemáticamente hablando, nosotros podemos decir que la sumatoria total de esos dos tipos de potencias, tanto de la potencia de elementos activos como la de elementos reactivos, va a ser igual a mi potencia total del sistema S o potencia aparente, ¿sí? Y yo voy a tener un ángulo de desfase, evidentemente, correspondiente a este fasor, por así decirlo, ¿no? Si mi potencia aparente estaría representada como fasor. Entonces, vamos a ir a ayudarnos de todos esos conocimientos. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí, espero que sí. Muy bien. Entonces, vamos a proseguir, chicocos. ¿Ya? Si se dan cuenta, esto es sencillo. A ver, pero haremos una especie de ejemplo o qué está sucediendo. Dentro de este triángulo, nosotros, al ser este un triángulo, podemos hallar relaciones trigonométricas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Podemos estar hablando de la fórmula del seno, podemos hallar el seno de este ángulo, sí, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Podemos hallar el coseno? Claro, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero al hablar del coseno de phi, ¿quién es el cateto adyacente? Si este es mi ángulo, mi cateto adyacente es el que está más cerquita al otro lado. Y mi hipotenusa es H, perdón, es S, la potencia aparente. Por lo tanto, ese análisis me lleva a decir que matemáticamente hablando, mi coseno de phi, si ustedes se fijan, va a ser igual a la potencia activa dividida entre la potencia aparente. ¿Y qué era esto? Nada más y nada menos que la deducción que nosotros habíamos sacado al final de factor de potencia. ¿Ok? De la misma manera ustedes pueden jugar tanto con los lados como con el ángulo para poder hallar otras relaciones, ¿no? Y poder hallar datos que no conocen. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a medir en la industria, cuando él pone medidores, los medidores que va a poner van a ser uno para potencia activa, que usan en los domicilios, y el segundo medidor de potencia reactiva, que ya va a ir directamente a incorporarlos solamente en el área industrial, ¿sí? Entonces, estamos hablando de esos dos tipos de medidores y de potencias que nosotros vamos a destacar. Pero nosotros, para estudiar más a detalle en la materia, sabemos que la sumatoria al cuadrado, porque estos están representados en un triángulo de manera trigonométrica, ese va a tener que ser elevar y sumar estos números al cuadrado, ¿verdad? Y de hecho les vamos a sacar una raíz más, ¿no? Porque este igual está elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir realizando y determinando. Cada elemento entonces va a consumir una potencia activa y en caso de que sea un elemento inductancia o capacitancia, va a consumir
una potencia reactiva. Eso es lo que nosotros vamos a calcular, ¿ok? Entonces, al nosotros ir calculando esto, podemos proseguir y hablar de este pequeño ejercicio, ¿ya? Este ejercicio básicamente nos va a decir o nos va a preguntar, dice, calcula el factor de potencia si conoce la potencia aparente de la red. ¡Oh, qué genial! Nos está dando ya la potencia aparente. Entonces, a ver, voy a dibujarme mi triángulo de potencias, ¿ok? Entonces, en representación, yo ya sé que básicamente mi potencia aparente es como un vector que tiene un módulo, ¿sí? Ese módulo, recuerden que es esta parte del fasor, ¿ya? Pero también tengo un ángulo. Y este ángulo, como es un fasor, es este ángulo que estoy representando acá. Perfecto. Entonces, cuando yo digo cuál es mi ángulo de factor de potencia, en este caso voy a asumir que es directamente el 53. ¿Se dan cuenta? En este caso está súper sencillo. Por lo tanto, si yo quiero hallar ese factor de potencia y el factor de potencia es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, ¿será que me ayuda esta fórmula? Yo les digo que en realidad esta fórmula de la potencia sobre la activa sobre la aparente no me va a ayudar. Evidentemente tengo el valor de la potencia esta, que llegaría a ser esta, la aparente, pero no tengo un valor específico para la potencia activa. Entonces, no puedo usarla. Sin embargo, si me refiero al factor de potencia como el coseno del ángulo, yo ya tengo el ángulo. Es este mismo de acá y es este que es representado acá. Por lo tanto, yo reemplazo y digo que el coseno de 53, ¿cuánto es? Hallo toda esta relación y determino que mi factor de potencia final, ¿sí?, ha tomado este valor. No sé si alguno está con calculadora, chicos. Verifiquen ese valor. ¿Han podido verificar? Es sencillo, ¿no? Sí, sí, has podido verificar. Qué bien, ¿verdad? Es real, entonces. No estamos mintiendo, no estamos inventándonos estos números. Por favor, les voy a pedir siempre que verifiquen estos resultados, ¿sí? Están bien. Pero ahora hablaremos. Yo sé que en instalaciones domiciliarias, su docente les ha dicho que eso del factor de potencia, nosotros no lo podemos tomar en cuenta como de manera aleatoria, ¿sí? Sino que está definido bajo norma. ¿Eso qué significa? Significa que la normativa boliviana va a determinarme cuánto va a ser ese factor de potencia. Y en este caso dice que esa norma actualmente, según estudios, se ha determinado de que debe ser de 0.9, ¿sí? Casi 1. Entonces, en este caso, yo quiero saber cuánto vale ese ángulo. Y veo, ¿esta fórmula me sirve de la potencia activa sobre la potencia aparente? No, porque yo no tengo la potencia activa de la red ni la potencia aparente que está consumiendo. Entonces me voy a enfocar directamente en este punto. Y si yo sé que el factor de potencia es 0.9, pues tengo este dato, ¿no? Y este de acá, el ángulo básicamente va a ser mi incógnita, ¿sí? Me pregunto cuánto es el ángulo. Si yo quiero despejar este ángulo, voy a simplemente llevar, ¿no?, el coseno al otro lado de mi fórmula como un coseno inverso o a coseno, ¿sí? O lo mismo que sería coseno menos 1. Por lo tanto, el ángulo, una vez que mi calculadora esté definida en grados, va a ser igual al coseno inverso de 0.9. Y si ustedes calculan este valor en sus calculadoras, les va a resultar este ángulo. Recuerden que este ángulo es el que está dibujado, ¿sí?, en esta parte, ¿sí? Es este ángulo, el que está acá.
Se está midiendo siempre en este sentido, ¿no? Desde mi eje coordenado X. ¿Ok? Entonces, si se fijan, este es el ángulo que me aconseja la normativa, ¿ya? Pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Y se acuerdan qué tipo de números manejábamos nosotros? Nosotros manejamos números complejos. ¿Y cómo puedo hallar yo la potencia de un número complejo? No estoy hablando solo del factor de potencia como en este ejercicio hemos visto. Y no me está dando. Y no sé de dónde voy a sacar todavía esta potencia aparente. ¿Sí? Entonces, como les decía, todos los elementos de tipo complejo van a tener las tres potencias, ¿sí? ¿En base a qué? Para calcular las potencias, yo necesito que mi impedancia o Z esté en el tipo de coordenadas, como están viendo, rectangulares, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda otra vez determinar estos valores, los valores reales, el número real y el número imaginario. ¿Para qué? La potencia activa, tanto activa como reactiva, nunca están determinadas como fasores. Sin embargo, en ellas van a ir a afectar directamente estos valores. Estamos hablando de que para la parte imaginaria o la parte imaginaria de mi número completo, afecta solamente, si se fijan, en mi potencia de tipo reactiva. ¡Wow! Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Estos componentes reales que nosotros veíamos en circuitos eléctricos de corriente continua, iba a afectar directamente solamente en lo que sería mi componente de tipo potencia activa. ¿Sí? Es por eso que la potencia activa era considerada o solo tomada en cuenta en circuitos eléctricos DC, ¿verdad? Pero ahora estamos ampliando y estamos viendo que esta otra parte de nuestro número complejo también afecta en la potencia, ¿ya? Pero a ver, hagamos un ejercicio, ¿no? No sé si se ha entendido hasta acá. Quizás se entienda mejor con un ejercicio. Haremos un pequeño ejercicio. ¿Y qué dice el ejercicio? El ejercicio me dice que yo tengo o que tengo que calcular la potencia aparente. Recuerden que la potencia aparente, ¿sí? ¿Cuál es? Es S, ¿sí? Esa es mi pregunta, ¿ya? Pero dice que tengo una tensión en un circuito equivalente, tengo una tensión de 100 voltios con un fasor de 30 grados, que se encuentra conectado a una impedancia. Esa impedancia dice que tiene este valor, 3 más 4 veces J. Ya, entonces, si tengo la tensión y tengo la impedancia, fácilmente puedo hallar mi corriente, ¿sí? Fíjense, chicos, destaquen este punto que muchas veces para hacer este cálculo de compensación también de lo que es el factor de potencia, nosotros vamos a ir a tomar en cuenta el número complejo de las impedancias equivalentes o el Z equivalente de todo el sistema o el circuito que vamos a estudiar, ¿ok? Este entonces es el equivalente. No, en este caso podríamos decir que esto está conectado de esta manera a una impedancia. ¿Sí? Nuestra fuente de tensión está conectada a una impedancia. Perdón, esta es la fuente de tensión. ¿Por qué le he puesto Z? Eso es. Nuestra fuente de tensión B está conectada a esta cajita que para nosotros siempre era nuestra impedancia equivalente. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la ley de Ohm, para mí va a ser igual a la tensión dividida entre esta impedancia, ¿sí? Pero no se olviden que tienen que cambiar este número de coordenadas rectangulares antes de dividir a números de tipo fasor. Y posterior a esa división, ustedes van a obtener este valor, ¿sí? 20 fasor de menos 23.1, ¿ya? Mágicamente han obtenido ustedes ese valor.
Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, si por fórmula nosotros vemos en la anterior diapositiva, si se fijan en mi anterior diapositiva, dice que la potencia activa, ¿por qué quiero calcular pero potencia activa y potencia reactiva si me han pedido la potencia aparente? Porque trigonométricamente hablando habíamos determinado que la potencia aparente era la sumatoria de estas potencias, tanto activa como reactiva al cuadrado, ¿verdad? Entonces, para nosotros es necesario, sí o sí, hallar antes de ese cálculo todas estas otras dos potencias primero. Y si ustedes se han fijado, ¿sí? Hemos visto que estas están influenciadas por la parte, la potencia activa estaba directamente relacionada por la parte real del número imaginario, ¿sí? En este caso dice por la corriente al cuadrado, pero no voy a considerar para lo que es el cálculo de mi potencia activa el fasor, el ángulo de desfase, no lo estoy considerando. Solo voy a considerar el valor del número complejo en módulo. ¿Ok? Entonces podríamos ponerle aquí hasta ahí sus valores modulares, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor de mi número real para el número complejo? Es 3. Lo reemplazo en esta parte, perfecto. El módulo de mi fasor corriente es 20, pero en este caso está elevado al cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Realizo la multiplicación y obtengo un resultado en vatios. Maravilloso. ¿Ya? Pero ahora necesito yo saber mi potencia de tipo reactiva. ¿Este elemento tiene potencia de tipo reactiva? Tiene que tener, porque es un número complejo y está relacionada esa potencia reactiva Q directamente al número imaginario, ¿verdad? En este caso B. Perfecto. Entonces reemplazo en en este caso es 4 positivo. En este tipo de cálculos se respeta, chicos, esta vez el signo, ¿ok? En este caso sería menos 4. Sí, es más 4, perdón. Si fuera menos 4 se respeta, pero en este caso es 4. El valor de la corriente llega a ser el mismo en valor absoluto, ¿no? Solo el módulo, y por tanto obtenemos otro resultado. Pero las unidades de la potencia reactiva, fíjense, que ya no son en vatios, sino son en volt ampere, ¿sí? ¿Nos va a afectar en algo para hallar la potencia aparente? Es necesario que estén en esos valores porque la potencia aparente siempre está en volt ampere. ¿Se acuerdan ustedes en instalaciones domiciliarias, seguro en su proyecto, han realizado este tipo de cálculos donde veían la demanda en este tipo de unidades de potencia, volt ampere? Entonces ustedes estaban determinando esa demanda en potencia aparente, ¿sí? Bien, a ver, prosigamos entonces. Ya tenemos halladas nuestra potencia activa y nuestra potencia reactiva. Pero si mi misión es hallar la potencia aparente, me voy a ayudar de esa fórmula. Como les decía, si este número es la potencia aparente por cálculos trigonométricos al cuadrado, más la potencia real al cuadrado, más la potencia aquí reactiva al cuadrado, es fácil, ¿no? Solo necesito S. No estoy pidiendo la potencia aparente al cuadrado, solo la potencia aparente. Entonces, le saco raíz a la suma de esos números. Y los reemplazo tal y como aparecían para mí. La potencia activa era de 1200. La potencia reactiva era 1600. Si yo sumo y le saco raíz a este valor, voy a obtener este valor de 2000. ¿Ya? Pero este valor de 2000 es pues un número completo, un valor absoluto, ¿no? Solo me está haciendo referencia al módulo y no me está haciendo para nada referencia a la potencia compleja con fasor. ¿Se acuerdan? Yo en un ejercicio había visto mi potencia compleja con fasor, con mi ángulo de desfase bien bonito. ¿Y cómo voy a hallar yo eso? Muy sencillo, me voy a ayudar de esta fórmula, que dice que la potencia aparente compleja, como ustedes pueden ver acá, compleja,
no va a ser nada más que mi tensión, obviamente, como fasor, multiplicada por mi corriente, pero como número complejo conjugado, ¿sí? ¿Se acuerdan que el número complejo conjugado no era nada más que el mismo número, solamente que la parte del imaginaria tenía signo cambiado? Seguro que sí. Entonces, si me voy a revisar mi ejercicio, dice que mi tensión en fasor es 100 veces fasor de 30 y mi corriente hallada por cálculos era 20 veces fasor de menos 23,1. Por lo tanto, si yo lo cambiaba el signo a la parte imaginaria, no va a pasar nada más que va a desaparecer este signo y me va a quedar 20 fasor de 23,1. Revisen en sus calculadoras y se van a dar cuenta que es cierto. Entonces, al realizar esta multiplicación de números complejos, voy a obtener el siguiente resultado. Voy a obtener los mismos 2000 que había obtenido anteriormente, simplemente que esta vez voy a obtener el ángulo de desfase. ¿Se dan cuenta? Qué bonito. Y si se fijan, este valor absoluto es el mismo que yo he obtenido para la potencia real. De esa manera es que los equipos de medición van a ir a determinar, ¿no? Porque se acuerdan, el FEC iba a medirlos en medidores distintos, pero en algún momento determinado vamos a necesitar nosotros esa potencia aparente completa, ¿sí? Entonces, no sé si hay dudas hasta aquí, chicos. Si no hay si no hay dudas hasta aquí, me gustaría pues que podamos concluir, digamos, el avance del tema de hoy con esta parte, para que ustedes puedan hallar el circuito equivalente de un ejercicio que les voy a dar y puedan hallar sus potencias, ¿no? Tanto la potencia real como la potencia aparente y la potencia compleja. Va a ser un ejercicio bien sencillito. ¿Tienen dudas por si acaso, chicos? ¿No hay dudas? ¿Estaba facilito? Sí, ¿verdad? Está facilito. Bien, entonces, en pro del avance de nuestro examen, he visto que no todos me han enviado, por favor, sus resoluciones. Les pediría que me terminen de enviar ya, yo les voy a enviar igual la resolución. Y pueden corregir, ¿no? Este tipo de exámenes son como exámenes asistidos. Entiendo que algunos por la preocupación me han escrito. He estado viendo algunos mensajes que me preguntaban si estaba bien. Les aconsejo que confíen en ustedes, ¿sí? He visto que lo que están haciendo está muy bien. Tal vez lo único que tendrían que revisar respecto a sus resoluciones sería un poquito sus signos, los signos que están manejando. ¿Perfecto? Entonces, chicos, vayan avanzando y vayan terminando de entregar esa resolución. Yo les voy a enviar la segunda parte de su examen último hoy, ¿sí? Para que resuelvan completamente con lo que son potencias. Recuerden hallar la impedancia equivalente a potencias, por favor, ¿sí? Incluso pueden hallar también por elemento, ¿sí? Yo creo que les voy a pedir eso también, ¿ya? Entonces, lo dejaremos acá. El día de mañana, yo sé que tienen parte práctica, pero para esa parte práctica nosotros necesitamos conocer bien esta y debíamos enfatizar en lo que era cálculo de potencias para poder realizar la corrección del factor de potencia. Entonces, el día de mañana, por favor, vamos a hacer esa corrección. Enseguida les voy a enviar la grabación de esta clase y la presentación de las diapositivas para que puedan revisar y estudiar un poquito más a fondo. ¿Sí? Tengan un buen día, chicos. ¿Sí? Nos vemos entonces el día de mañana, si no hay dudas. Y si hay dudas, por si acaso ya saben que me pueden enviar al grupo de chat, ¿verdad? Ok. Gracias, nos vemos, no se descuiden, ¿no? Ya estamos casi por terminar la materia. Si se dan cuenta, nuestros cálculos de alguna manera se están
simplificando, por así decirlo. ¿Sí? Listo, entonces. Nos vemos, chicos. Tengan buen día.